¿Sabías que el concepto de suficiente es algo de lo que menos se nos enseña cuando nos hablan acerca de finanzas? Y sin embargo, que este concepto es el que puede hacer la diferencia entre que alcancemos la felicidad con nuestras finanzas o no alcanzarla jamás. Las respuestas a estas preguntas y un par de ejemplos de cómo he visto aplicadas estas ideas lo veremos en el siguiente video. Sabemos que siempre ha existido el debate entre si el dinero compra la felicidad o no, si lo es todo en la vida, y una de las respuestas posibles para este dilema es el concepto de suficiente. Y para ello quiero compartirles un par de historias cortas. En una fiesta en la isla de Shelter en Estados Unidos, Nueva York, había asistido un novelista bastante famoso llamado Joseph Heller. Él escribió la novela de Trampa 22, que en la actualidad lleva más de 10 millones de ventas realizadas, además de que ha sido traducido a bastantes idiomas. Este novelista había asistido a esta fiesta porque fue invitado de un amigo de un dueño administrador de fondos de cobertura. Dentro de la fiesta, su amigo le preguntó al novelista acerca de qué sentía saber que el multimillonario que estaba llevando a cabo la fiesta había generado en un solo día más dinero de todo lo que su novela había generado desde que existía. Y Joseph Heller, el novelista, contestó: sí, lo entiendo, pero yo tengo algo que él nunca tendrá, y eso es suficiente. Esta historia se me hace muy interesante, más que nada porque es cierto, a nadie se nos enseña cuánto es suficiente. Y si no sabemos en dónde se encuentra la meta, entonces ¿cómo sabemos que la hemos alcanzado? Y seguimos así, podemos caer en errores como el de este señor, Rajat Gupta. Este señor se llegó a convertir en uno de los empresarios más exitosos en su momento. Su historia básicamente parece como de película. Nació en Calcuta, siendo huérfano, eventualmente comenzó a estudiar, llegó a estudiar administración de negocios, posteriormente se fue a vivir a Estados Unidos y así fue escalando hasta que llegó a convertirse en un directivo de la banca financiera Goldman Sachs. Este señor había alcanzado una riqueza bastante alta e incluso ya andaba por arriba de los 100 millones de dólares. Algo que si realmente decidiéramos retirarnos con esa cantidad de dinero, simplemente podríamos tomarlo y meterlo en bono de deuda de nuestro gobierno, que nos den un 5% anual y estaríamos generando 5 millones de dólares al año. Y si lo dividimos entre 365 días, cada día sin hacer nada más que tener el dinero invertido, estaríamos obteniendo $13,698, que para Latinoamérica o para incluso cualquier país es más que suficiente. Pero para este señor al parecer no lo fue. Y en el 2008, a la puerta de la crisis financiera en la que se encontraban, la acción de su banca se debilitó y él, siendo parte de la mesa directiva, se enteró que Warren Buffett estaba interesado en comprar de sus acciones para rescatarla. Era una información muy valiosa, una información interna, y los directivos, específicamente el puesto que él tenía, no pueden hacer mal uso de ella. Pero a Gupta ya se le sabía que no le era suficiente ser centimillonario, quería llegar a ser hasta billonario. Así que tomó esta información y se la dio a un cómplice inversionista, quien de la nada entró y compró 125,000 acciones. Cuando se dio público que Warren Buffett iba a invertir dinero en ese banco, la acción subió de precio. Y así de un momento a otro, Gupta ganó dinero, pero de una forma penada. Cosa que lo llevó a juicios, encarcelamiento y distintos procedimientos de los cuales no se ha podido librar, dado que ese movimiento le repercutió y terminó tirando por la borda completamente su carrera. O también tenemos el ejemplo de Bernie Madoff. Este señor comenzó normal a estudiar acerca de finanzas y una vez después de graduado abrió su propia casa de inversiones. Fue bastante exitosa e incluso fue de las primeras que comenzó a utilizar medios digitales para hacer más rápido las transacciones, por lo cual su empresa iba excelente. Pero igual, Bernie Madoff dio a descubrir su esquema también bastante cercano a la crisis mencionada, porque al parecer ya no era sostenible y terminó confesando que desde los 90 hasta el 2008
es decir, alrededor de 18 años, comenzó a realizar un esquema Ponzi o un esquema piramidal, en el cual en realidad ya no están poniendo a trabajar el dinero de las personas. Lo único que hacen es que reciclan y siguen invitando más gente. A la gente que ya estaba, en lugar de darle ganancias verdaderas, les dan las inversiones de las personas nuevas. En su juicio se dio a conocer y se terminó perdiendo de cientos de miles de inversionistas 65 billones de dólares. El señor Madoff, para cuando había comenzado, también era centemillonario. No tenía la necesidad de realizar eso. Y después de lo que le sucedió, tuvo varios problemas, incluidos con su familia, perdió 2 de sus hijos y no volvió a ver la luz del día fuera de la prisión. Fue condenado a 150 años de prisión. Pero no solamente hay casos ilegales, también los hay legales. Y es que también en esa caída económica hubo varias personas que pusieron su dinero al extremo y terminaron perdiendo bastante. Al igual como sucede con inversiones bastante volátiles, como los distintos cierres de casas de inversión, de las criptomonedas que hoy en día estamos viendo, llegan a ser movimientos en los cuales las personas de repente les desaparece el dinero. Y lo interesante a todo esto es una frase que Warren Buffett de hecho mencionó respecto a uno de estos casos, en el cual dice que es bastante tonto a su parecer, que las personas arriesguen lo que tienen y necesitan por lo que no tienen y no necesitan. Y entonces, ¿cómo podemos aplicar esto de el tener suficiente a nuestro día a día o a nuestra vida? Bueno, se trata de identificar qué cosas son invaluables y saber que siempre podemos intentar empujar hasta que sepamos que estas cosas invaluables no las pongamos en peligro. La primera es la reputación laboral. Si no contamos con una, entonces, ¿cómo querrá la gente hacer negocios con nosotros? La siguiente es la libertad y la independencia. Si llegamos a algún momento en el cual perdemos esta, no podremos hacer realmente uso de lo que ganemos. La familia y los amigos también son otra. Son invaluables, no puedes realmente suplir a tus seres queridos. El ser amado por aquellos que quieres que te amen, también no habrá dinero que haga que alguien lo realice. Y finalmente, la felicidad también es invaluable. Y bueno, para ello me gustaría compartirles un par de ejemplos en los que he visto estas ideas aplicadas. La primera han sido las invitaciones a esquemas como el de la flor de la abundancia, o también algunas otras que he empezado a ver, como el de entrar a un grupo de una empresa que te paga por darle likes a algunas páginas o a seguir a alguien. Este tipo de prácticas sigue existiendo e incluso hasta se cuelgan de cosas como las criptomonedas, que siempre me ponían a pensar cómo es posible que sigan dando ganancias si es que estoy viendo que las monedas de por sí están perdiendo su valor. Y así es que di con esta infografía que se me hace bastante interesante, que es 5 maneras de cómo saber si estás en un esquema Ponzi o un piramidal. Número 1. Tienes altas ganancias sin riesgo. Obviamente si vas a ganar algo, necesitas que salga de algún lado, entonces alguien más tiene que perder. Siempre tiene que haber riesgo o mucha demanda. Número 2. Presión constante para reinvertir o reclutar más inversionistas. Número 3. Una garantía de ganancia sobre tu inversión. Básicamente dicen que el negocio nunca va a tener una caída ni ninguna falla. Número 4. Dueños desconocidos. Jamás habías escuchado de la empresa o no puedes encontrar mucha información sobre ella. Número 5. Por ende es una empresa no registrada y que no está regularizada. Es decir, no te dan recibos, no tienes nómina. Los datos que te piden para registrarte son los más mínimos. Ni siquiera hay una firma de un contrato o algo. Y otro de los ejemplos que también he visto es uno que me llegó a tocar. Una historia que siempre he escuchado de los vendedores y a mí me sucedió siendo un vendedor de autos. Estaba en una agencia en el cual se vendían algunos nuevos y seminuevos, cuando de repente llegó un señor vestido bastante sencillo, una camisa a cuadros, no traía reloj, traía una gorra sencilla, ni siquiera de marca. Se veía que venía de trabajar o que en realidad pues no había puesto mucho interés o esfuerzo en arreglarse. Y recuerdo que empezó a ver los vehículos, me preguntó al respecto de uno y de repente me dijo, sí, este auto lo voy a comprar para mi hijo. Y en ese momento el señor agarró, sacó una pequeña mochila y en mi escritorio empezó a sacar en efectivo y a contar el dinero completo del valor del auto. Era una persona que se había acercado a comprar un auto de contado y para eso pues es una persona que realmente tiene o que tener sus buenos ahorros o irle bastante bien.
Y yo creo que más bien a este señor le había ido bastante bien y le acababan de pagar algo por el estilo. El caso es que al señor lo veías feliz y despreocupado sin importarle qué pensaran de él, cuál fuera su apariencia. No digo que esté bien o mal, que te guste usar cierta ropa de marca o no, o que seas minimalista tal vez, o algo parecido a este señor. A lo que me refiero es que hay distintos niveles en los cuales uno puede estar tranquilo, y este señor se veía bastante contento y feliz de poder hacer un logro, de darle a su hijo un vehículo y que no se preocupaba en pretensiones o hacer aparente que tenía dinero o no. De hecho, en la agencia solamente estábamos yo y él. Bueno, luego tuvo que venir mi gerente porque no podía recibir yo solo tanto dinero en efectivo. Y bueno, espero que esta información y estas historias te hayan servido. Y de igual manera, como siempre te recomiendo, platícalo con algún ser querido, compártelo con algún amigo si crees que esta información también les puede servir. Y si te ha gustado el video, puedes darle en el botón de me gusta, si quieres ver más como este, en el de compartir y en el de activar la campanita. Nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.